y es una bendición poder cenar juntos, compartir juntos en este día. Por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a estar hoy también entre Génesis y Romanos, como lo estuvimos la semana pasada, completando la dinámica que iniciamos hace 8 días en esta serie, porque la serie la iniciamos antes, pero hace 8 días iniciamos la parte segunda de la serie. Son 2 predicaciones apenas sobre las relaciones sexuales. Yo sé, hermanos, yo sé que ese tema no lo tratamos mucho, pero es necesario ver qué dice la Biblia sobre ello. Y obviamente, como no hay un texto bíblico que diga enseñe esto a la iglesia sobre relaciones sexuales, tenemos que sacar principios de la Biblia para aplicarlos a esta área de nuestra vida. Recuerden que iniciamos con 2 predicaciones sobre el diseño de Dios para las relaciones sexuales, y de Génesis 1 rescatamos que el primer objetivo del diseño de Dios es la reproducción, que tengamos hijos. Y con eso concluimos que debemos ser sabios, porque si el objetivo inicial fue tener hijos, no es que sea entretenernos con la sexualidad o enfocarnos en ella, sino usarla para la gloria de Dios. Y como segundo punto, el diseño de Dios para las relaciones sexuales, vimos que es la satisfacción íntima, que el ambiente deleitable, deleitoso, delicioso que Dios creó para el ser humano incluía las relaciones íntimas en la pareja, que andaban desnudos y sin vergüenza y tenían una comunión íntima. Entonces, si no se tienen hijos, tiene que alimentar la relación del corazón de la pareja matrimonial. Habiendo dicho eso, la semana pasada iniciamos una segunda parte, que es la distorsión, ya no el diseño, sino la distorsión. Por ahí tenía el libro, bueno, no sé dónde lo dejé, ahí está ya. Curiosamente es el título que le quise dar a esta parte, y allí este libro que después compré de un autor que se llama, lo recomiendo, Tep Trip. Dice el subtítulo, después de hablar de sexo, el subtítulo habla de cómo fue distorsionado en este mundo pecaminoso el diseño de Dios para la sexualidad. Él también maneja el tema de la distorsión. Recordamos que el placer sexual y la sexualidad misma fue diseñado por Dios, no la diseñó el diablo. Entonces, ¿qué hace Satanás, el mundo y nuestro corazón pecaminoso? Distorsionarla. Lo que está creado lo distorsionamos, y la semana pasada hablamos de la distorsión con base en Génesis, si ya está allí, capítulo 3, vimos los versículos 6 y 7 principalmente. Y desde allí, como se dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, codiciable, pero antes apetecible a los ojos y luego codiciable para alcanzar la sabiduría, vimos un énfasis sobreestimado o desmesurado en el placer, y hablamos de la adicción al placer, buscar placer por el placer o más allá del placer, y no con el objetivo que Dios diseñó el placer, en este caso para la sexualidad. No solo para la mujer, para el hombre, y hablamos apenas, como lo vamos a referir hoy, que eso trae consecuencias para los seres humanos. No buscar al Dios que nos da el placer, sino el placer por sí mismo, siendo un placer lícito. Distorsión de la relación sexual, adicción por el placer. Hoy vamos a ver distorsión de la relación sexual, locura idolátrica por gloria. No por gloria a la señora, sino por la gloria, la exaltación. Ya les voy a explicar por qué le pongo así. Y vamos a verlo desde capítulo 3, Génesis capítulo 3, y vamos a cotejar como la semana pasada con Romanos capítulo 1. Génesis 3:1. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Recuerdan que ya había sido nombrado en el capítulo 2 como el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Verso 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos
y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Siempre metiendo media verdad para sacar una completa mentira, ¿no? Dios sí les había prohibido si era el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no era esa la razón por la cual específicamente Dios les se los había prohibido, o por lo menos no la explicación completa. La semana pasada hablamos del placer y fue bastante fuerte para mí nombrar cosas que yo mismo quisiera no recordar o nombrar en la práctica con excesos de la sexualidad. Hablamos de pornografía, masturbación, orgías, creo que hablamos, no lo profundizamos, sino simplemente decimos que el placer en esas actividades, homosexualismo, lesbianismo, se pone por encima del Dios que diseñó el placer con su propósito, incluso por encima del respeto a los demás, al corazón del otro, a la humanidad mía misma, a mi propio cuerpo. Y es fuerte, pero es que detrás, y eso es lo que quiero enfatizar hoy, antes de ese deleite de la mujer, ese sobreenfoque en el placer más allá de lo que era el árbol, está la ideología, que es una palabra muy común hoy en día, ¿no? ¿Cuántos han escuchado de ideología? ¿Qué ideología tenemos nosotros? ¿Qué pensamientos hay detrás? ¿Qué estructura de pensamiento? Y eso es lo que quiero enfocar hoy. Para darles un ejemplo, en el libro de Ted Tripp, me asombra que hay muchos ejemplos prácticos. Los 2 primeros sermones de esta serie cité algunos de los que él ha visto en consejería. Hoy no lo encontré textualmente porque ya pasé por ahí, no encontré dónde lo leí, pero él no da mucho detalle, simplemente cuenta que en una consejería se encontró con una dama, una mujer, que le refirió que había tenido relaciones sexuales en su vida con más de 100 hombres, no al tiempo, en su vida, en el transcurso de su vida. Y ella decía que lo hacía todas las veces que fuera necesario con tal de escuchar un te amo, encontrar detrás de esa relación sexual que alguien le manifestara amor o cariño. Hay más de eso de lo que usted piensa. Sí, el placer adicciona, pero detrás hay ideología, pensamientos, convicciones arraigadas que, como lo llamaría el manual de consejería de David Powlison, son ídolos del corazón, pensamientos y sentimientos errados por los cuales hacemos cosas que son contra la voluntad de Dios. Mentiras en nuestra mente, y al final vamos a tocar esas mentiras. Por el momento vamos a decir que el ser humano caído en pecado corre necia e idolátricamente por encontrar la gloria del Creador en la creación. Y es por ello que distorsiona ideológica y pecaminosamente la sexualidad, como distorsiona ideológica y pecaminosamente todo, ¿no? Pero nos estamos enfocando en la sexualidad y por eso conecto con Romanos 1 que aterriza el tema en este aspecto. ¿Cuál es la locura ideológica, que yo le llamo así, a lo que Romanos le llama necedad, que ofrece el pecado sobre la gloria o sobre alcanzar gloria, trascendencia, ya no solamente disfrute físico y placer sexual o placer físico, sino una satisfacción interna especial, una realización de la vida que solamente se encuentra en la relación con Dios? Pues bueno, 2 cosas vemos hoy. Primero, que el pecado ofrece la gloria de ser como Dios, desobedeciendo a Dios. Esa es la gloria que le ofreció Satanás a Eva y por medio de Eva a Adán. Sea como Dios, desobedeciendo a Dios. Y segundo, vamos a contemplar ya desde Romanos 1, el pecado ofrece lo creado por Dios por la gloria de Dios o en reemplazo de la gloria de Dios. Gloria de Dios, supuestamente siendo como Dios al rebelarnos contra Él. Gloria de Dios, en vez de acercarnos a Él y disfrutar lo que Él es, que gloria significa resplandor de lo que Él es, quedarnos con lo que Él creó y decir que con eso ya alcanzamos ese estado de gloria de relación con Dios. Ayer lo veíamos con los hermanos en Lebrija y obviamente como en ambos puntos, en el título y acá en cuanto a ser como Dios, lo comento en el texto que leímos, quiero aclarar qué es gloria en el sentido bíblico. ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? Piénselo por un momento antes de responderlo, no levante la mano, no responda, pero piénselo por un momento. ¿Qué es gloria? Cuando un equipo alcanza el campeonato mundial de su deporte, dice, consiguió la gloria, ¿cierto?
¿Qué es gloria? Para el ser humano, ¿qué es la gloria? El simple sentido humanístico humano es ir más allá o trascender más allá de lo que hacemos en nuestro diario vivir. Encontrar un sentido, un propósito, una realización en lo que hacemos que nos haga sentir que no vivimos por vivir. Ese es el ser humano. El ser humano no es un animal, aunque los animales también tienen relaciones sexuales, ya lo dijimos y lo hemos repetido, por eso no los imitamos a ellos. Nosotros tenemos una necesidad de trascender, de sentir que lo que hacemos lo hacemos con un sentido, un propósito más alto de lo que hacemos. Usted come para no morirse, pero no simplemente come para no morirse, come para no morirse, pero para vivir con qué propósito en esta vida. Usted tiene un techo para no resfriarse o para que no el clima inclemente no le haga daño, pero ¿para qué quiere seguir viviendo sin que el clima inclemente le haga daño? Y cantidad de cosas que hacemos. Hay algo más allá, hay algo trascendental más allá de lo que somos y de lo que hacemos, o más allá de lo que hacemos, por lo cual fuimos diseñados como somos. En ese sentido trabajo con gloria. Y resulta que gloria en la Biblia, eso que nosotros necesitamos buscar humanamente hablando, en la Biblia es aplicado a Dios todo lo que Dios es, con todos sus atributos. La palabra en el Antiguo Testamento, tradicionalmente una de ellas significa peso, y en el Nuevo Testamento significa brillo o resplandor. ¿Qué tan pesado es algo? Cuando llega una persona, ese sí pesa, o su criterio pesa, o su palabra pesa porque es una persona de respeto, de respaldo. Es alguien importante. Usted dice, pesa lo que él dice, o pesa lo que él es aquí en este lugar. Pues Dios pesa más que cualquiera porque Dios es el que diseñó todo y lo que Él dice es lo que es realidad. Y resplandor o brillo, ayer ponía yo el ejemplo en Lebrija y se lo aplicaron a Michael. Se lo aplicaron y se la aplicaron a Michael. Porque como tenían rato de no ir a Lebrija, entonces yo dije que para un ejemplo hay una expresión que tenemos que es, cuando alguien no viene casi nunca o nunca, uno dice brilla por su ausencia. O sea, se destaca porque siempre falta. Se destaca porque nunca se compromete. Se destaca porque siempre vive diciendo lo incorrecto o haciendo lo que está mal. Pues esperemos en Dios y gloria a Dios si así no es, que nunca seamos de esos que nos destacamos por lo negativo, ¿no? Sino bien digas, se destaca o brilla por su puntualidad, se destaca o brilla por su compromiso, brilla o resplandece por su colaboración y su empeño. Pues Dios brilla por su omnipotencia, por su omnipresencia, por su omnisciencia, porque todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo controla, todopoderoso, es justo, es santo, es misericordioso, es amor, nadie es más santo que Él, y todos sus atributos, cualquiera por donde los mire, brilla, resalta. Ese es el resplandor de quien Dios es. Pues bueno, Romanos capítulo 3, versículo 23, me voy a adelantar. Ya se lo saben de memoria los que evangelizan, los que van a ir a evangelizar el domingo 8 a Lebrija. ¿Cómo dice Romanos 3, 23? Bueno, en el discipulado, si lo están desarrollando, que tenemos en la iglesia, en el primer... hicieron copia. dijo Marcos, no saque la chuleta. Marcos no, perdón, disculpe Marcos. Sadrá. No saque la chuleta, dice Sadrá. En Venezuela quiere decir la copia. El pecado nos destituye, quiere decir que nos separa o nos aísla de la gloria de Dios, de poder disfrutar quien Dios es. Es más, por el pecado huimos de la gloria de Dios. Porque si Dios es justo, yo no quiero estar ahí porque me va a juzgar. Y si Dios es amoroso, no quiero estar ahí porque voy a quedar como alguien falto de amor. Naturalmente el corazón pecaminoso no se quiere acercar a Dios, quiere acercarse a los beneficios temporales de que Dios le ayude, pero a Dios no. Hablaba con una hermana ayer en Lebrija y le decía yo que hay sobre un tema específico en la Biblia de los atributos de Dios, y le decía que en una serie de un autor, se llama R.C. Sproul, él pone en la serie de Santidad uno de los capítulos que enseña en Isaías capítulo 6, habla del trauma de la santidad. Porque Isaías quedó traumado cuando entró y vio a Dios tan santo en una visión, y en vez de decir, qué bonito, qué hermoso, qué chévere, diría el venezolano, ¿qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Que he visto a Dios
La santidad de Dios, además escuchó que los ángeles por ahí decían, santo, 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 que soy hombre pecador, que vengo de un pueblo, hombre de labios inmundos, que vengo de un pueblo de labios inmundos y pecador, y he visto la santidad de Dios, voy a morir. Quedó traumado, porque cayó en cuenta de cuán santo es Dios. Así que la gloria de Dios resplandece con todo lo que Él es, pero a veces nos traumatiza por saber lo que nosotros estamos de lejos de lo que Dios es. Y eso es bueno, con tal de que no nos quedemos en el trauma, sino que vayamos a la recuperación, que es por el Evangelio de Cristo. Pero tenemos que seguir en el trauma aquí, aplicándolo a la parte sexual. Primero, el pecado ofrece la gloria de ser como Dios, desobedeciendo a Dios. Satanás sabía que la desobediencia a Dios nos impide disfrutar de su gloria. Ofrece ser como Dios, lo leímos, pero no le haga caso a Dios. Váyase por otro lado. Ese es el principio del pecado. Y lo sabía porque, aunque voy a citar dos textos que aclaro de una vez, que para la interpretación bíblica hay dos formas de verlo, Ezequiel 28, Isaías 14, originalmente se aplican a reyes de la antigüedad, en Ezequiel 28 y en Isaías 14, diferentes reyes contra los cuales Dios levantó al profeta Ezequiel y al profeta Isaías para decir simbólicamente que ellos caerían de su reinado, pero utilizó expresiones tan elevadas y espirituales que muchos tradicionalmente, si no interpretan que se hablaba ahí de Satanás, al menos interpretan que eso se puede aludir como aplicación a la caída de Satanás, de ser uno de los ángeles de Dios, rebelándose contra Dios, terminar siendo el enemigo de Dios. Vaya Ezequiel 28 conmigo. No lo vamos a explicar, solo lo vamos a referir en este aspecto que nos compete hoy, o al menos no lo vamos a profundizar. Es buena cantidad de capítulos que tiene Ezequiel, así que no es tan difícil de conseguir allí en su Biblia. Si lo tiene en el dispositivo, pues búsquela más rápidamente, quítele los mensajes al dispositivo y el timbre, por favor, y lea conmigo Ezequiel capítulo 28. Específicamente los versículos 12 al 16, que son los que nos competen de esta profecía. Hijo de hombre, Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro. Ahí está el rey al que se le profetizó. Y dile de mi parte, le dice Dios al profeta Ezequiel, que le diga al rey de Tiro: tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura, tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas: cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Pero, dijo alguien alguna vez, hay que elaborar un tratado hermenéutico con los peros. Los peros son importantes. Pero, por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. La iniquidad, el pecado, es desobediencia contra Dios, y si esto lo aplicamos como tradicionalmente o históricamente la iglesia cristiana ha aplicado este texto, y Isaías 14, a la caída de Satanás, nos indica que Satanás, igual que los seres humanos, pero primero él, cuando le enseñó a los seres humanos, sabía que desobedecer a Dios traía caída. Por eso yo te haré rodar por tierra y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Satanás sabía que cuando el ser humano desobedeciera a Dios, como él fue expulsado y cayó, el ser humano caería y sería expulsado. Y ese fue el resultado, ¿no? Fuera del Edén, fuera de la relación con Dios. Entonces, las ideologías que van en contra de la voluntad de Dios, así nos ofrezcan mucho placer, si desobedecen a Dios, nos van a llevar lejos realmente del placer que Dios diseñó para nosotros. En este caso, en la relación sexual, que lo vamos a aplicar dentro de un momento. Satanás sabía que querer ser como Dios, desobedeciendo a Dios,
nos lleva a caer. Satanás sabía que la desobediencia a Dios nos impide disfrutar de su gloria, porque ya no podía ver la gloria de Dios con la que estuvo con él. Simplemente leamos Isaías 14, que está antes de Ezequiel. Son profetas de la época de los reyes, muy importante, no solo por cantidad de escrito que dejaron, sino por ejemplo en este caso Isaías predicó durante varios reinados, y en el caso de Ezequiel predicó durante el exilio o ya exiliado, luego de que ya los reyes habían sido destronados. Diferentes épocas, pero siempre con el mismo enfoque de mostrar la verdad de Dios para el ser humano. Isaías capítulo 14 versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo? Ahí está la caída más clara, lucero de la mañana. ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono en el monte del concilio, me sentaré en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ay, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. En Ezequiel 14 la caída es por desobediencia de donde estaba. En Isaías 14, perdón, Ezequiel 28 la caída es por desobediencia de donde estaba con Dios. Y en Isaías 14 se nos muestra que la caída fue por querer ser como Dios. Eso no es lo mismo que le ofreció Satanás en forma de serpiente. No nos vamos a detener, como ya lo he dicho antes, si era una serpiente que él la poseyó, o si era que se mostró como una serpiente, o si la serpiente antes hablaba. No, eso no nos interesa. Nos interesa es que vino a ofrecerle el engaño de ser como Dios. Cuidado, yo una vez tuve una charla, trato de no armar polémicas por armarlas. Trabajaba visitando médicos. Todos deberíamos tratar de no evangelizar con polémicas, pero a veces hay que defender la palabra de Dios en medio de la polémica y salir lo más pronto posible si solo hay polémica. Estaba en una droguería en Cúcuta, avenida Primera entre calles 14 y 15. Había un médico que yo visitaba allí con medicamentos de origen natural, y yo ya sabía, un día me tenía a una señora que me hablaba de las dimensiones y de los universos paralelos y una cantidad de cosas para que me adoctrinara, porque yo sabía que él quería que yo escuchara su perspectiva. Lo escuchaba y simplemente le decía que no creía en eso y no entraba en polémica, le había dicho ya el evangelio. Pero un día, en esa misma droguería, él no estaba en el consultorio, sino que estaba afuera, y yo estaba visitando al droguista. La señora que atendía junto con otra señora que le estaba colaborando, bueno, la joven que atendía con la señora, y el hombre se sentó ahí en el consultorio, perdón, en la farmacia, fuera del consultorio, y la charla que teníamos en privado la sacó en público. Y empezó a decir: ¿cómo sabe usted que la Biblia la escribió Dios? ¿Cómo sabe usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo sabe usted que él no fue a la India y estuvo primero por allá? ¿Usted qué sabe quién escribió eso? Y me sacó una cantidad de argumentos, obviamente que no los tenía de su propia conclusión, los había leído y escuchado de alguien más. Dentro de esas cosas me dijo que el nombre que le da a él y que le dan en su perspectiva ideológica y religiosa que tenía, que sale del hinduismo, no lo voy a envolver con esto, sencillamente me dijo todo eso, y yo le dije: espéreme, ya tocó, porque yo veía que una señora que estaba allí, ni siquiera evangélica, católica o romana, con su rosario ya agarró las cuentas como para santiguarse y encomendarse, porque estaba escuchando prácticamente al diablo con todo lo que escuchaba ella. Entonces, por amor a la persona que estaba oyendo, le dije: espere un momentico, hagamos la diferencia. Listo, dos cosas sencillas. Usted dice que yo no puedo creer lo que me dicen de la Biblia ni los que están escritos en la Biblia porque lo escribieron hombres. ¿Y usted quién es? Un hombre. ¿Por qué le tengo que creer? Argumento rápido y sencillo. ¿Y por qué tengo que creer lo que usted le cree a otros hombres que le han dicho sobre la Biblia? Fuera. Pero más importante aún y fundamental para nosotros tenerlo en cuenta en esto que estamos viendo con respecto a Dios, a Satanás, al engaño, es que esas ideologías él me estaba presentando a Cristo de una manera como lo habían visto en esa época, y como lo presentaban en esa época. Y yo le dije: sencillo, vayamos al evangelio. Recomendación: usted enseña que esa religión le ayuda a ser mejor persona, y allí, como enseñan también los gnósticos, yo tengo algunos conocidos, no muy amigos gnósticos, con los que puedo hablar tranquilamente.
enseña que uno puede crecer y evolucionar tanto que puede llegar a ser Dios. Yo enseño que yo no voy avanzando hasta ir a Dios. Yo enseño lo que dice la Biblia, que yo no puedo avanzar y salir de mi pecado, que Dios vino hasta mí y se hizo hombre a través de Jesucristo para salvarme. Yo no quiero ser como Dios. Yo dejo que Dios me salve a través de Jesucristo. Salvación por obras, queriendo reemplazar a Dios. Salvación por gracia, dejándose salvar por el Señor por medio de Jesucristo. El Evangelio, ya. Y detrás de cada ideología que nos quiere desplazar de lo que Dios dice en su palabra, está detrás escondido el hecho de que usted se vuelva tan inteligente, tan argumentativo, tan capaz como Dios mismo. Elevarlo, elevarlo, elevarlo al punto de que Dios, no, yo solo. ¿Quién dijo que Dios? Yo recuerdo a alguien muy especial para mí que un día se levantó una mañana después de todo lo que Dios había hecho en su vida y dijo, ¿yo? ¿Dios? No, es uno, la fuerza de voluntad de uno. Dios fue el que me sacó de todo esto. Y al poco tiempo, a los pocos días, volví y recayó en un pecado que practicaba antes de conocer el Evangelio. Entonces después reconoció, no, sí es Dios. No soy yo, es el Señor. Querer ponernos al nivel de Dios, tanto que las comiquitas, esas que a mí no me gustaban y que veía como medio satánicas cuando estaba joven y que le decía a mis hijos que no la vieran, yo creo que Eliezer había puesto la queja, ¿no? Y los muchachos han puesto la queja, hablan, y los juegos de video hablan nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, y el nivel más grande para el videojuego es, gracias hermano por decirlo, los hermanos aquí no saben de eso, nivel Dios. De nuevo podemos crecer, pero no se trata de hacerlo para reemplazar a Dios. Detrás del engaño del pecado está desplazar a Dios del trono de nuestro corazón. Habiendo dicho eso, que el pecado ofrece la gloria de ser como Dios, desobedeciendo a Dios, y entonces de esa manera alejarnos de Dios y no poder disfrutar de lo glorioso que es Él, cayendo como Satanás por querer reemplazar a Dios, el pecado ofrece lo creado por Dios por la gloria de Dios, o en reemplazo de la gloria de Dios. Romanos, vaya conmigo, capítulo 1. Allí estuvimos en el versículo 26 y 27 la semana pasada especialmente, donde analizamos las pasiones vergonzosas de los que cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza, hombres y mujeres, homosexualismo y lesbianismo. Aquí se aplica en las relaciones sexuales. Y hablamos de ese énfasis, que algo de placer encuentran en ello, pero que detrás tiene que haber una ideología, porque si es algo contra naturaleza no es lo mismo. Hermanos, tiene que haber algún pensamiento que domine la mente cuando yo me quiero matar, porque lo natural es que yo conserve mi vida. Tiene que haber, lo natural es que yo trate de guardar mi integridad. Las personas que se cortan, ¿quién fue el que hace unos días me decía? Yo estaba lo más de bien cuando de pronto me llegó alguien hablando de consejería y me muestra la mano y él se estaba cortando. ¿Qué hago ahora? Para predicarle o para aconsejarle. Casos que van contra la naturaleza. Y en el caso de la sexualidad, el lesbianismo y el homosexualismo no es que sea más pecado que los demás pecados sexuales, sino que tienen la particularidad de ir en contra del diseño fisiológico y morfológico del ser humano para el desarrollo de su sexualidad. Lo explicamos la semana pasada, o al menos lo mencionamos. Entonces tiene que haber una ideología detrás, que es lo que quiero mencionar hoy. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué hay antes de Romanos 1, 26 y 27? Pues está Romanos 1, del 1 al 25, pero solamente vamos a leer del 21 al 25. Romanos 1, 21 al 25. Después de que Pablo dice que quiere predicar el Evangelio hasta en Roma, empieza diciendo que el Evangelio salva por fe, y dentro del mensaje del Evangelio empieza hablando de la culpabilidad del ser humano, por lo cual debe buscar a Cristo. Y dice en el versículo 21, pues a pesar de haber conocido a Dios, mire la palabra gloria otra vez, no lo glorificaron como a Dios. ¿Cómo conocen a Dios? Los versículos anteriores dicen, porque si hay una creación debe haber un creador. Algo lógico, no para salvarse, pero al menos para no ofenderlo tanto. Y dicen, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejémoslo hasta ahí por este momento. Lo que yo le llamo la locura idolátrica por la gloria es lo que allí le llama cambiar neciamente la gloria incorruptible de Dios por el reflejo corruptible
de la gloria de Dios en lo creado. Todo lo que vemos a nuestro alrededor refleja algo de Dios, refleja su sabiduría. Hay un libro que les recomiendo de John MacArthur que se llama, si no recuerdo mal, En el principio o En el comienzo. No recuerdo el título en español, está traducido, donde él hace una recopilación de cuestiones naturales, donde muestra la gran diversidad del diseño de Dios en la creación. Hay animales que refutan completamente la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque no se sabe de dónde sacaron algo que nunca ningún otro ser creado lo tenía, y de pronto particularmente ellos tienen algo raro y especial que nadie nunca lo ha tenido ni lo tendrá. Sobre todo animales por ahí escondidos debajo del mar, en lo profundo de las aguas oscuras, que casi no conocemos. Hay animales rarísimos. Y a mí me encanta eso. Hay un sitio que yo sigo en Twitter, Comunidad Biológica, que saca cosas de ciencia y del cuerpo. Me encanta eso, por lo que he trabajado con médicos y en la parte farmacéutica, pero también de la ciencia. Y ayer veía unos animales rarísimos. Salía uno así, una medusa en lo profundo del mar, alumbrando con unos ojos que parecía uno de los muñequitos que uno ve cuando juega videojuegos. Rarísimo. Yo dije, esta cosa existe. Fotos, grabaciones en profundidad del mar con cámaras súper especiales donde no llega el ser humano, mostrando animales tan raros y tan diversos y particulares. La creación de Dios muestra por lo menos la gran sabiduría de Dios, y por lo menos el ser humano debería decir, uy, esto está muy bueno, alguien tuvo que haberlo hecho, esto funciona muy chévere, alguien tuvo que haberlo hecho, no creo que se haya creado solo. Eso es lo que está diciendo aquí. Esa locura necia no concluye que detrás de lo creado hay un creador, sino que se pone a reemplazar al creado a lo creado por el creador. En vez de mirar al creador, miro a lo creado y empiezo a buscar la gloria o los atributos del creador en vez de relacionarme con él en lo creado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué le llamo locura idolátrica? Porque terminaron adorando aves, peces, cuadrúpedos, reptiles. Hermano, todos tenemos un corazón idólatra. ¿Cuántos de los que están aquí últimamente se han arrodillado delante de una estatua? No lo diga, si lo ha hecho. ¿Alguna estatua que represente al dios Dagón, que era un pescado grandote? ¿No? Al dios Moló, que era una cosa rara y que simbolizaba a alguien tragándose el fuego, y por eso los sacrificios eran con fuego. ¿A ningún dios han ofrecido sacrificios en estos días? Gloria a Dios, porque se les quita la membresía si son miembros de la iglesia. Se les evangeliza para ver qué está pasando con ustedes. Pero puede ser que nos visite o nos vea alguien por allí que sí esté ofreciendo sacrificios, alguna clase de, ya no Dios con D minúscula, se le llame así, sino santo. Ayer los hermanos de Lebría me nombraron varios. San Antonio para que le dé novio, Santa Lucía para que le arregle los ojos, San Isidro Labrador para que quite el agua y ponga el sol. Cosas que con lo que la religión tradicional se fueron elaborando, conectándolo con las divinidades paganas. De allí nos trajo Dios, de ser idólatras de ese tipo. Pero ojo, el corazón humano pecaminoso así deje esas idolatrías tan burdas, tan vastas. Uy, no, ¿quién en este tiempo va a inclinarse ante una estatua? Hay que ser corto de inteligencia para hacer eso. Es más, yo por eso no creo ni las religiones porque son idolátricas, sino que creo es en uno, pues se idolatra a usted mismo. Y ahí está, esa es su idolatría. Es idólatra de su ego, es ególatra. Y el ser humano tiende a idolatrar algo. Y como tiene que argumentar, en Romanos capítulo 12 es muy bonito porque habla cuando estemos delante del Señor, vamos a querer argumentar con Dios. Cuando Dios nos diga, si llegamos sin Cristo como nuestro defensor, nos diga, bueno, ustedes hicieron esto y esto y esto de malo, por eso van para el infierno. Y uno diga, ay no Señor, pero es que fue por esto, pero es que fue por aquello. ¿O qué pasó con Adán y Eva? ¿Comieron de lo que les dije que no comiera? Ay Señor, la mujer que usted me dio. Eva, ¿comieron de lo que les dije que no comiera? Ay Señor, esa serpiente que usted por ahí dejó. Y la serpiente volteó y no encontró a nadie, ¿no? Le tocó asumir la responsabilidad porque no tenía quien echar la culpa. El asunto es que nosotros somos fábricas de ídolos en nuestro corazón continua, y las excusas que sacamos para esa idolatría, reemplazar a Dios creador con lo creado, elabora ideologías en nuestra mente. ¿Y por qué se emborracha los fines de semana? Que la plata es mía. Para eso yo trabajo, para disfrutar. Sí, pero está acabando su salud, va a tener una cirrosis hepática, no tiene plata para la arriendo ni para el mercado, su mujer lo va a dejar, que me deje, para eso yo trabajo. No hay una estructura de pensamiento ahí.
Se dan cuenta que hay algo arraigado. No es la más inteligente estructura del pensamiento que digamos, pero la hay, ¿sí o no? ¿Y usted por qué se volvió promiscuo? ¿Por qué está con uno y con otro? Ah, porque el cuerpo es mío. Y así como uno come, de hambre come, le gana de dormir, duerme, le gana de ir al baño, va al baño, le gana de tener relaciones sexuales, pues tengo relaciones sexuales. ¿Y qué? Con tal de que me cuide, con tal de que utilice anticonceptivos o métodos de barrera, ¿lo que? Allá. Y con tal de que no me responsabilice con una persona formalmente y la ilusione, la engañe. ¿Se dan cuenta que ese es el mecanismo ideológico que hay detrás de todo pecado? Idolatrando, pensando que somos sabios, elaboramos esas teorías y somos más necios. Por eso le llamo la locura idolátrica. Por la gloria, porque sí queremos alcanzar una trascendencia detrás de eso, que solamente la encontramos en la relación con Dios. Yo no sé si ustedes tienen la familia, en mi familia hay unas personas, una familia extendida, muchos primos segundos, terceros, y por ahí hay una u otra que le decimos la loca o el loco, porque hay siempre la persona que menos piensa y más actúa arrebatadamente, pero detrás tiene alguna estructura. Ah, no es por tal cosa. Siempre, aunque seamos muy impulsivos y hagamos cosas que nos hagan daño y que se rebelen contra Dios, tenemos una excusa y eso es una ideología. Ahora el mundo se ha encargado de ofrecernos más bases ideológicas, al punto que, como dice allí, esto es una descripción de la caída de la humanidad en pecado, versículos 24 y 25. Por eso, esto es un juicio de Dios, ¿no? Esto no es una bendición de Dios, es un juicio. Cuando Dios dice en la Biblia que entrega al ser humano, quiere decir que lo está condenando a que siga cada vez peor. Por esto Dios los entregó. Por eso que Dios nos deje hacer lo que nos dé la gana no es bíblico ni es bueno. Es bueno que Dios se nos atraviese en el camino y nos frene para que nos arrepintamos y confiemos en Cristo. Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, verso 24, o concupiscencias, y a la impureza o inmundicia, que llaman algunas Biblias. Impureza es una palabra más moderna. De modo que, y ahí está el aspecto físico que incluye lo sexual, degradaron contra sí sus propios cuerpos. Pero esto no lo hicieron sin base ideológica detrás, porque dice el verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron no solamente la gloria incorruptible de Dios por el reflejo corruptible en lo creado, sino que también el ser humano cambia locamente la verdad de Dios por la mentira que justifica la idolatría, para conseguir la realización gloriosa en lo creado. Verdades, o más bien mentiras que son presentadas como verdades. Hay unos libros que estuvimos estudiando con los varones, mentiras que los hombres creen y las mujeres que los critican. No, mentiras que los hombres creen. Y en el caso de las mujeres, estudian el libro Mentiras que las mujeres creen, porque a veces nos las creemos como si fueran la verdad de a pulso, y hasta la santificamos con alguna mala interpretación bíblica. Son mentiras idolátricas que muestran que nuestro corazón no está en Dios, sino en el placer o en la realización fuera de Dios y fuera de la relación con Dios. Y ese es el gran peligro de nuestros corazones. ¿Puedo nombrar algunas antes de cerrar el sermón para aplicarlas sobre la sexualidad? Mentiras idólatras de realización gloriosa en las relaciones sexuales. Primera mentira, solo tengo 6. Con muchas y variadas o diversas relaciones sexuales, uno se hace más hombre, o una, en el caso de la mujer, se hace más mujer. Entre más sexo se practica, más hombre o más mujer se vuelve. La semana pasada hablamos de que las relaciones sexuales fueron diseñadas de acuerdo a nuestro sexo, pero una mentira que nos ha distorsionado Satanás a través del mundo y de nuestro corazón pecaminoso es: pues si usted es hombre teniendo relaciones sexuales, pues sea más hombre. Ese no es el famoso o antiguo macho de las películas. No tenga una, no tenga dos, tenga 3, tenga 10, tenga 20. Y entre más hombre se siente. Mentira. Yo recuerdo, a manera de ilustración, cuando estaba en la universidad, y no era creyente, que me salía de la universidad a jugar, bueno, eso es otra historia, y a perder el semestre, perdí el primer semestre. Y salimos a unas fiestas con unos amigos, gracias a Dios fiestas de familia, más o menos sanas, pero después de la madrugada, además de salir a hacer rin, corre, a llamar a la gente en la madrugada para molestarla porque estábamos medio locos y medio entonados o medio borrachos, siendo un joven adolescente,
Uno de ellos, en medio de esa locura, se sentó a llorar y yo, Juanito Preguntón, que soy yo, le pregunté, ¿por qué lloras? Bueno, yo no puteo, ¿por qué llora, hermano? ¿Qué le pasa, sea varón? ¿Qué me dijo él? Ya con los tragos encima, se acordaba de una experiencia traumática para él. Su padre lo había llevado a tener su primera relación íntima para que se volviera macho, porque entre más relaciones tenga uno, más macho se vuelve. Así no tuviera una novia ni se proyectara a casarse con una prostituta. Y sabe, él decía, llorando, que se sentía muy mal porque se sentía como si lo hubieran violado o abusado. Eso es raro porque la estructura ideológica que nos han metido en la cabeza es que entre más macho entre más relaciones sexuales, más macho es el varón. Pero él estaba tocado, sensibilizado por la realidad de que él, como lo vimos, no por el diseño divino, no tuvo una relación sexual con alguien que fuera a tener hijos luego, ni por el diseño divino para tener una satisfacción íntima, una relación profunda de pareja en el matrimonio, por siempre, sino solo por el deseo de volverse más hombre. Eso es ideología. Entonces, ¿el que no tiene relaciones sexuales deja de ser hombre? ¿O la que no tiene relaciones sexuales deja de ser mujer? ¿Seguro? Yo lo veo muy pensativos. Hay que tumbar esas mentiras. Otra, con relaciones sexuales obtengo el amor que anhela mi corazón. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de la mujer con más de 100 hombres que había tenido relaciones sexuales esperando que alguien le dijera te amo? De verdad, el acto sexual debe ser una manifestación de la relación de amor profunda y constante en la pareja matrimonial, pero no asegura que a uno lo amen. Yo sé, no solamente mujeres, hombres también hoy en día, antes más mujeres por la cultura machista que hemos desarrollado en nuestra Latinoamérica, pero yo sé de personas, sobre todo mujeres, que le dan la prueba de amor, así le llaman a su novio, para que no la deje. Pero el amor verdadero, la bobada verdadera porque está abusando de ella. Después de eso, algunas hasta se atreven a quedar embarazadas de adrede para que no la deje. Y eso es otra manipulación más. ¿Quién dijo que yo conquisto el corazón de alguien por una relación sexual? Se supone que sea al revés. Primero hay una conexión, identificación, relación emocional, íntima, identificación y compromiso para que la relación sexual sea el sello y el desarrollo y la profundización de ese compromiso. ¿Alguno de ustedes le vendieron esas mentiras? Con relaciones sexuales, otra, obtengo el respeto de los demás. Obtengo el respeto. A ese sí, a ese ya es un varón, ya tiene una muchacha, ya acostó con una. Eso, hermanas, perdónenme, pero lo sufríamos más los hombres, aunque hoy también lo sufren las mujeres mucho, porque el mundo ha cambiado bastante. En medio de los colegios del mismo género, solo mujeres, solo hombres, el acoso. Usted todavía es virgen, usted mira las películas en Estados Unidos y son tan chistosos ellos, se la dan de chistosos. Usted no ha tenido relaciones sexuales, hay una virgen, y se le arrodillan. Hay una virgen. Y se burlan de la persona. Tanto que a veces una persona, cuando le preguntan decir que no ha tenido relaciones íntimas, le da pena. O le da vergüenza. Genera supuestamente estatus social, según el mundo, el tener experiencias sexuales da respeto. Yo sé, hermanos, que ustedes son creyentes y no piensan eso, espero. Pero eso es una mentira que el mundo vende. Y cuando usted está trabajando en consejería, tiene que tenerlo en cuenta. Porque usted no puede decirle, ya, amiguita, ya, o amiguito, ya, deje de estar pecando sexualmente, ya. Usted tiene que escuchar las circunstancias. Yo trabajo la consejería con el acróstico de Cristo. Me acuerdo ahorita en el video para trabajarlo. Circunstancias, ver la reacción, la circunstancia, la presión, la reacción de ella es entregarse. ¿Cuál es el ídolo detrás? El ídolo es que piensa que la van a respetar o lo van a respetar teniendo relaciones sexuales. La presión de grupo es muy fuerte. Otra mentira. Ya estoy haciendo como el pastor Eberto así. Siento que me va a ir duro con esto. Con la exhibición sensual, que no es lo mismo sensual que sexual, pero sensual es gráficamente vender la sexualidad. Con la exhibición sensual del cuerpo soy aceptado y admirado. Madre de los santos. ¿Cuántos han tomado fotos así? Ojo, no estoy diciendo que lo hayan hecho malintencionado, ¿no?
porque se volvió una moda, y yo sé que muchos lo han hecho, sobre todo cristianos, que no es una moda, pero ¿de dónde salen las modas casi siempre? De la sensualidad del mundo. Actitudes, expresiones, formas de vestir, formas de hablar, que muestran las partes de mi cuerpo de forma sensual. En lo que se puede ver que es en el rostro, para muchos es muy sensual los labios, pero yo siempre pido que por favor, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, que no hice un pare ahí, usted puede leer Levítico capítulo 18, habla de no mirar la desnudez de la persona que está a su lado, o sus familiares especialmente. Para nosotros hoy en día sería la zona íntima, o lo que cubre las ropas íntimas. Tratar de no verlas para no pecar, pero por favor, tratar de no mostrarlas para no incitar al pecado. ¿Cómo puedo yo ser sensual en mi manera de vestir? Poniéndome rotos al lado. Esto no los puse deliberadamente. Pero puedo ser sensual en mi manera de vestir. Voy a resumirlo así para que sea concreto, para que no me apedreen por alguna aplicación que haga mal hecha. Entre más, sobre todo enfocado en mis zonas íntimas, lo que cubre la ropa íntima, entre más apretada, más transparente y más corta es la ropa que utilizo para cubrir primero mis zonas íntimas y luego el resto del cuerpo, más sensual soy. Y eso uno puede reírse, puede burlarse, pero yo recuerdo una vez en consejería de alguien que ustedes no conocen, por eso pongo estos ejemplos, que teníamos un problema en una iglesia porque una hermana que servía públicamente, cuando servía públicamente se ponía una ropa más decente en el culto, pero cuando no estaba sirviendo, entonces llegaba al culto de una manera que, wow, y les estoy diciendo, no reprimimos a nadie que entre. Aquí han habido personas, les cuento esto, infidencia, en paréntesis, que no han vuelto al culto porque llegó alguien también junto con ellos que estaba mal vestido. Y no vamos a expulsar a nadie por mal vestido, a no ser que llegue totalmente desnudo, le buscamos un trapito o algo para cubrirlo. Pero esa persona venía con ropa muy corta y se sentó atrás por ser prudente, pero el otro nuevo que llegó más atrás todavía y le tiró el culto. Y no, pienso yo, se dejó llevar por la tentación visual, pero sí se indignó por el hecho de que nosotros no hubiéramos hecho algo contra esa persona. Pero es una persona nueva que está llegando. No estamos hablando de miembros de la iglesia. Tiene que haber un progreso y nuestra política es que primero haya una convicción del corazón para que cambie el comportamiento externo, no al revés, porque al revés es legalismo. Mano, vístase así porque así es que se viste la gente del Señor. No. Pero esta mujer que yo les comento de la iglesia en la que estuve, muy querida, y de verdad yo me preguntaba una vez en consejería, las circunstancias en la iglesia ya no la querían dejar servir más por eso. La reacción, yo me he visto así, ¿quién dice que no me he visto así? Yo soy libre para vestirme como yo quiera. El ídolo en el corazón sabe cuál era después de mucha consejería. Ella sentía que si no se vestía así, su novio, comprometido para casarse con ella, la iba a dejar. Porque se sentía que si no exhibía todos sus atributos, el novio iba a dejar de quererla. Sí, hermanos, el mundo nos está vendiendo que entre más sensuales seamos, más vamos a asegurar el cariño o la admiración de los demás o el afecto y el amor de la pareja. ¿De verdad están seguros de eso? Es una mentira del mundo. Es una mentira del mundo. Hago de nuevo la salvedad, no hay justificación. Un violador, que lo vimos la semana pasada, como las conductas aberrantes a las que se pueden llegar por dar rienda suelta al placer, que menosprecia el valor de una persona abusando de ella, violentándola y maltratándola física y sexualmente, no tiene justificación porque alguien venga mal vestido. No hay justificación. Tampoco usted y yo tenemos justificación para pensar mal, tener pensamientos libidinosos con una persona que venga mal vestida. Nos toca hacer la de la Biblia, no mirar la desnudez, tratar de mirar los ojos, y si ya no podemos, mirar para otro lado. Pero tampoco hay justificación para mí de que porque los demás no me pueden ni violar ni pensar mal de mí como me he visto, vestirme sensualmente, haciendo atracción hacia mi cuerpo y no hacia mi personalidad. La personalidad casi siempre, la palabra prosopón, de persona en el griego, en el Nuevo Testamento, y se tradujo sin la filosofía, es la palabra rostro. Rostro. Entre más enfoquemos el rostro, mucho mejor. La Biblia reprende los peinados ostentosos,
y los vestidos lujosos, porque en esa cultura no mostraban su cuerpo, no se los permitían, pero para distraer del rostro, distraían con adornos, distraían con otras cosas más sensuales que no fueran mostrar el cuerpo, porque no se los permitían. Eso también lo reprende la Biblia, porque la Biblia lo que muestra es que lo que resalte en la mujer, que es la que más puede causar atracción, pero también en el hombre, que hoy en día también causa mucha atracción con la forma de vestir y de andar, es que resalte su rostro para que miren sus ojos y vean su persona, su manera de ser, su personalidad y no lo demás. Esa mentira nos la han vendido el mundo, ¿cierto? Con las relaciones sexuales obtengo recursos y o favores muy importantes. Alguien dice, sí, prostitución. Hay personas que no se prostituyen pidiendo plata, pero sí saben que obtienen favores de las otras personas solo dándole relaciones íntimas. Y eso sucede más de lo que usted piensa. Hoy en día hay mujeres y también hombres, hay prostitución y de hombres y de mujeres, por ejemplo, para terminar sus carreras universitarias, para conseguirlo del semestre. Y no quedan prostituyéndose toda la vida, pero denigran de tal forma su dignidad. El mundo les ha vendido que si tengo esto que es la sexualidad, puedo obtener recursos con ello, desconectándolo del propósito de Dios. Mentira final. Las relaciones sexuales, por favor, estas para todos los que no se han casado, para que las piensen, se proyecten a ello, se desilusionen, sean realistas. Y los casados, para que por favor se animen, no se desanimen. La mentira que nos ha vendido el mundo es: las relaciones sexuales son siempre perfectas si es con el ser amado. Eso suena como película de Disney, ¿no? Contigo todo es perfecto. Una mirada, un beso, una caricia y todo lo demás que viene es ideal. Nada nunca falla. Siempre vamos a ser los mismos y nos vamos a deleitar mutuamente. Eso es idolatría a la sexualidad, como una especie de realización personal con la pareja. Van, se casan y se dan cuenta que tienen problemas para tener relaciones sexuales. Y casi siempre por todo lo que vimos la semana pasada, que han practicado pornografía, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, han practicado antes de conocer a Cristo voyerismo o ser esto mirando libidinosos a los demás y una cantidad de cosas más, y eso perturba la relación sexual. Te pongo ejemplos rápidos. A veces algunos piensan que tiene que ser con la expectativa que ellos tienen en la mente, y por ejemplo es la cantidad de veces y la cantidad de tiempo y la forma como ellos pensaron en el mundo que tiene que someterse su pareja ahora en Cristo para con él. Yo recuerdo una hermana que me comentaba en estos días que un día estaba conversando con su esposo, que ya falleció, y con unos hermanos, y ella veía que la hermana después de que almorzaba se levantaba y se iba con su esposo. Y cuando volvieron a visitarlos, terminaron de almorzar y otra vez se fueron. Entonces un día le comentó: venga hermana, yo tengo una curiosidad, ¿por qué siempre que terminamos de almorzar ustedes no se van y se pierden? No, porque mi esposo es tremendo, siempre tiene la costumbre que después de almorzar tenemos que tener relaciones sexuales. Y es tan tremendo el asunto que no quiere una sino varias veces. Y yo ya estoy cansada, le dijo ella así, y es real. O sea, hermanos, uno le parece chistoso eso porque es chistoso a la hora del té, pero es una tragedia al final. Porque al final ella me comentaba, ¿sabe qué? Ellos dos se separaron porque ella no le aguantó el ritmo. Se supone que nos unimos para juntos desarrollar una relación en lo económico, en lo personal, en lo laboral, en lo familiar y en lo sexual, y juntos llegar a acuerdos y poder satisfacernos mutuamente, y no querer que siempre sea como yo pienso o pensé o me imaginé o deseé o me enseñaron que tenía que ser. Quitémonos ese ídolo. En una charla de relaciones sexuales en Cúcuta, varias denominaciones eclesiásticas, un hombre que enseñó sobre ello porque tenía mucha experiencia con una iglesia grande y muy buena doctrina, y les adoctrinaba antes de ser, o les enseñaba sobre este tema antes de casarse a los que se iban a casar, les hacía hasta hacer prueba de serología para que no tuvieran enfermedades venéreas y todo lo demás, era bastante estricto. Él comentaba sobre, y por favor, voy a tratar de decirlo de la mejor manera posible para que usted no piense que estoy hablando de algo que no debería hablar, de las formas de tener relaciones sexuales. Por todo lo que vimos la semana pasada, llegan con una idolatría y un concepto tan imaginario, tan irreal de lo que puede ser y lo que debe hacer y lo que debe ser su pareja,
que le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que usted lo aterrice a la realidad. Decía él, un hombre de nuestra iglesia se quería separar de su mujer. ¿Y sabe por qué se quería separar de su mujer? Porque cuando él estaba en la intimidad con ella, él sentía que ella no le gustaba estar con él o se incomodaba. ¿Y sabe cuál era la incomodidad de ella? Una mujer que había parido varias veces, en términos técnicos se le llama multípara, porque dar a luz es parir, multípara. Entonces había tenido varios hijos, su matriz anatómicamente ya se había cambiado en su posición, si no estoy mal, bloqueado con la vejiga, la una sobre la otra sobre la una, y anatómicamente hablando tenía algo que es un dolor, incomodidad o una disfunción, cuando tenía la relación sexual, es decir, tenía dolor o incomodidad. Y él quería dejarla porque pensaba que ella tenía otro, porque se sentía incómoda cuando tenía relaciones. Y ella quería dejarlo porque era un sinvergüenza que no se daba cuenta que ella estaba enferma, pero ella no le contaba. Insensible, que no me pregunta. ¿Y aquí qué hacemos?